Bueno, vamos a comenzar otro video de las clases de Educación Física 5. En principio, comentarles que aquellos que están cursando las clases, los días martes a las 18 y los días miércoles a las 10 de la mañana, por el campus tienen habilitado un chat de consultas sobre estas clases o cualquier otro concepto o idea que quieran ir conversando sobre la materia. Y para aquellos que no tienen acceso a ese chat, porque esto es un video que también es público, como toda clase de la universidad, pueden hacer su comentario ahí en la página donde está colgado el video, y nosotros intercambiaremos por ese medio. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de prácticas corporales. Por un lado, vamos a precisar algunas ideas más respecto del concepto de prácticas y vamos a hacer su relación con la idea de cuerpo y qué sería una práctica corporal o qué entendemos por una práctica corporal. Hay que decir que la idea de prácticas corporal dentro de este PIC, dentro del programa de investigación científica en educación corporal, forma ya una teoría. Es decir, es una teoría de las prácticas corporales que se encuentra articulada con una teoría del cuerpo y que se encuentra también articulada con una teoría del sujeto. Es decir, nosotros tenemos aquí tres tipos de teorías en el programa de investigación científica de educación corporal. Una teoría de las prácticas corporales, una teoría del sujeto y una teoría del cuerpo. Cada teoría tiene sus especificidades, pero al mismo tiempo cada teoría tiene que estar en relación, tiene que estar articulada, tiene que tener una coherencia, ya sea interna de esa teoría, pero tiene que tener una coherencia interna al programa de investigación científica. Entonces, esta es una teoría dentro de ese programa de investigación científica. Bueno, vamos a desarrollar un poquito más el concepto de prácticas que habíamos visto en los videos anteriores, que para ello tomamos la idea que presentaba Foucault en qué es la ilustración. En esta ocasión vamos a analizar un poco cómo aparece esa idea de práctica, ya sea en la educación física, que acá tienen, o en la educación corporal. Y vamos a decir lo siguiente. La idea de práctica, vamos primero en un sentido negativo. Yo que tengo anotadas aquí algunas cosas que voy mirando. La idea de práctica, en su sentido negativo, podemos decir que no es lo que el sujeto hace con el cuerpo. Reitero, no es lo que el sujeto hace con el cuerpo. Fíjense que en este cuadro ustedes tienen un concepto fundamental, que es el de práctica. Podría poner aquí el de cuerpo, podría poner aquí el de movimiento, podría poner el de sujeto. Los conceptos fundamentales que aparecen tanto en la educación física como en la educación corporal. Y el abordaje que de ese concepto hace la educación física y el abordaje que hace la educación corporal. Entonces, sobre el concepto de prácticas, que es el que vamos a trabajar hoy, la educación física entiende que es lo que hace el sujeto con su cuerpo, es lo que hacen, ¿no? Nosotros decimos, bueno, no es lo que el sujeto hace con el cuerpo, o no es lo que el individuo hace con el cuerpo. Aquí insistimos que individuo y sujeto son la misma cosa. Entonces, no es lo que el sujeto hace con el cuerpo. Y si fuera así, ¿qué es lo que sucede con la educación física? Tendríamos que abarcar una pluralidad de fenómenos
o de prácticas, si ustedes quieren, que fíjense que el abordaje que hace la educación física es abarcar una pluralidad fenoménica. ¿Por qué? Porque es lo que todo sujeto hace con su cuerpo. Entonces vamos a tener tantas prácticas como tantos individuos o tantos sujetos tengamos. ¿Cuál va a ser el abordaje que realiza la educación física respecto de la idea de prácticas? Una pluralidad fenoménica, es decir, intenta abordar todas aquellas prácticas que los sujetos hacen. En ese sentido, la posición científica sobre la cual está parada es la idea de una ciencia clásica, que fuimos caracterizando un poco en los otros videos. Bueno, no es tampoco la idea de práctica el lugar de la experiencia. Fíjense que acá nosotros también pusimos experiencia. Es decir, generalmente la educación física entiende que en la práctica se gana experiencia. Nosotros habíamos hecho en otro video este gráfico muy breve, lo retomo ahora: teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, y puedo seguir, ¿no? Fíjense que tengo 3 puntos iniciales, 3 puntos finales, que para pasar de aquí a aquí necesito pasar por el espacio de la práctica. Para pasar de esta práctica a esta, para pasar de esta práctica a esta práctica necesito teorizarla, necesito analizarla. Eso implicaría que vaya a otra práctica. Para pasar de esta teoría a esta teoría necesito de ese espacio de la práctica, y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo una teoría y tengo una práctica, pero esa práctica no la teorizo nunca más, fíjense lo que sucede acá, esa práctica no se modifica. Es decir, hay pura experiencia, pero no hay modo de modificar esa práctica si esa práctica no es analizada, no es pensada. Por eso es importante aquí el lugar de la teoría. Como también para la teoría es importante el lugar de la práctica, y ya vamos a ir viendo por qué. Pero aquí, en la educación física, la práctica ocupa el lugar de la experiencia. Y la verdad que la experiencia, digamos, es muy difícil abordar la experiencia que todos tienen en esa práctica. ¿Cómo hacemos para abordar la experiencia que cada uno tiene en esa práctica? Por eso es necesario que se entienda como una pluralidad fenoménica. Pero como entiende que es el lugar de la experiencia, y como todas las experiencias son distintas, no hay dos experiencias iguales, en este sentido necesita abordarlo en una pluralidad fenoménica. Es imposible abordar la experiencia en este sentido, digamos. Nuevamente, aquí se cae en una idea de una ciencia clásica, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, fíjense que el abordaje que hace la educación física respecto del concepto de práctica es lo que cada individuo hace con su cuerpo, la experiencia que va obteniendo, y por eso se ocupa de una pluralidad fenoménica. Es decir, intenta abarcar todas esas pluralidades fenoménicas. También hay que decir que la idea de práctica corporal, no ya que hay tanto de práctica, pero la idea de práctica corporal no es lo mismo que actividad física, ni es lo mismo que ejercicio. Y también tenemos que decir que las prácticas corporales no son técnicas corporales. Es decir, movimientos habituales de una cultura. Hay que entender aquí básicamente a la idea de Mauss, digamos, como técnicas corporales. Las técnicas corporales, en la idea de Mauss, son movimientos habituales de una cultura. Y en este caso, las prácticas corporales no son técnicas corporales, es mucho más que ello. Bueno, ¿cómo la entendemos nosotros positivamente? Digamos, hasta acá hicimos una definición, digamos, negativa. Es decir, ¿qué es lo que no entendemos por prácticas corporales? ¿Qué entendemos? Vamos a ponerlo aquí, positivamente.
una definición positiva respecto de las prácticas corporales? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la idea de prácticas, específicamente, son formas de hacer, pensar y decir. Y que esa forma de hacer, pensar y decir está habilitada por el lenguaje y el discurso. Fíjense, educación corporal establece que las prácticas son formas de hacer, pensar, decir, que están habilitadas por el lenguaje y discurso. Ya esa idea de formas de hacer, pensar y decir, fíjense, son esos tres verbos y no hay otros. Es decir, no aparece acá la idea de sentir. En la idea de prácticas no está el sentir. Son esos tres y no son ningún otro. No aparece el sentir, no aparecen las representaciones, por ejemplo. No está en esta idea de prácticas que sostienen la educación corporal. Son solamente tres cosas: hacer, pensar y decir, que están habilitadas por el lenguaje y el discurso. Estas tres cosas ya lo que nos arman, lo voy a poner aquí, es una estructura. Estas tres cosas ya lo que nos arman es una estructura que se puede estudiar lógicamente. ¿Por qué se puede estudiar lógicamente? Porque la finalidad del concepto de estructura es hacer inteligible algo, es transformar eso que se está estudiando en una teoría, es decir, es hacer inteligible algo por medio de la teoría. ¿Y cuáles son en nuestro caso las prácticas de las cuales nosotros nos ocupamos? De aquellas prácticas, y aquí sí tendríamos que agregarlo, de aquellas prácticas que toman por objeto al cuerpo. Fíjense, les dije que esta idea de hacer, pensar y decir, habilitada por el lenguaje y el discurso, arman una estructura. ¿Ven? El abordaje que realiza la educación corporal de la idea de práctica es en el sentido de una estructura. Esa estructura lo que nos permite a nosotros es hacer una reducción lógica de esos fenómenos. Es decir, que no se estudian todos los fenómenos. Se hace una reducción lógica de esos fenómenos. Y esa reducción lógica que se sigue por medio de la estructura toma por objeto al cuerpo. Son prácticas que toman por objeto al cuerpo. ¿Y cómo encontramos esa reducción lógica en la educación corporal? Y esto ustedes lo han visto, por medio de la gimnasia, el deporte, el juego, la vida al aire libre, y podremos agregar aquí también la danza. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es una reducción lógica que presenta tanto la gimnasia como el deporte, como el juego, como la vida al aire libre y como la danza, una estructura. Esa estructura se encuentra en las formas de hacer, pensar y decir, que están habilitadas por el lenguaje y el discurso. Esa estructura es la que nosotros vamos a estudiar para poder entender o para poder realizar una teoría de las prácticas corporales. Toda práctica corporal, lo que vamos a encontrar en esa estructura es que toma por objeto al cuerpo.